Santo, gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí le estudio bíblico dominical de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK13 en Santa Juanita. Primera sección, nuestro pastor Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Mi nombre es Lourdes Lugo, soy miembro de esta iglesia, pastora asociada para la gloria de Dios, y hoy me tocó dar la clase, el estudio del domingo. Vamos a estar corriendo en la Biblia en diferentes textos, pero vamos a comenzar con 2 de Corintios 10, del 2 al 6. Vamos a hacer una oración. Le pedimos a nuestra hermana Teresita que nos haga la oración. Aleluya. Señor, te damos gracias, papito Dios, porque estamos aquí y tú nos permitiste llegar, Señor. Te pido que los que no hayan llegado, que tú lo traigas con bien. Y es un privilegio estar aquí buscando de ti, papito Dios. Así que te damos gracias por eso y por todo lo que estamos aquí y por lo que están por llegar. Todo te lo pido en tu santo nombre, papito Dios. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos aquí muy agradecidas, a la hermana Teresita, siempre del Señor. Le damos la bienvenida también a nuestras visitas. Dios les bendiga mucho. Como les dije anteriormente, vamos a estar en la lección 26, la última de este expositor. La victoria en Jesús. ¿Qué es la victoria? La victoria es el resultado positivo que se obtiene de una lucha. Aleluya. Así que estamos en lucha constante, ¿verdad? Pero la victoria ya la adquirimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El texto que vamos a comenzar, los textos para estudiar, ya se los dije, 2 Corintios 10, del 2 al 6, Colosenses 2, del 9 al 15, Santiago 4, del 4 al 10, y Primera de Pedro 5, del 6 al 10. La verdad central: los cristianos son libertados del poder de Satanás a través de la victoria en Jesucristo. Y nuestra hermana Leo nos va a leer el versículo clave. Santiago 4, 7. El Señor está aquí en esta casa. Amén. Hermanos, adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo? Perdona, 4, 7. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, y al diablo, y huirá de vosotros. Aleluya. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aleluya, santo. En este estudio, ¿verdad? Vamos a terminar dando la gloria al Señor por la victoria en Cristo. La victoria en cualquier área de nuestra vida rara vez es asegurada. En el curso de una competencia las circunstancias pueden cambiar e incluso hay atletas, ¿verdad?, que no pueden adquirir esa victoria. En la vida cristiana podemos estar seguros de la victoria espiritual si nos mantenemos en fe con Cristo y seguimos la dirección del Espíritu Santo. Siempre que seamos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, vamos a obtener esa victoria en Cristo Jesús. Aleluya. La mayoría de nosotros hemos ganado algún tipo de trofeo o medalla en nuestras vidas, ¿verdad?, desde pequeños, o premios en algún momento. Inclusive un diploma, ¿verdad?, al haber estudiado. Por haber estudiado algo que nos haya gustado, ¿verdad?, tenemos ese diploma. Son momentos gratificantes en la vida. En la mayoría de estos casos la victoria no cambia nuestras rutinas. Seguimos, obtenemos esa victoria y nada cambia. Nosotros seguimos siendo iguales. Tenemos el recuerdo, pero no hacemos nada diferente al otro día de haber obtenido esa victoria. Pero es diferente cuando hablamos de la victoria espiritual en Cristo. ¿Por qué es diferente? Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas,
hay un cambio en nosotros, ¿verdad? Hay un cambio porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y las cosas cambian. Muchas veces son en el instante, pero muchas veces son un proceso. Crecemos, obedecemos, nos mantenemos y adquirimos la victoria. O sea, para nosotros poder tener esos cambios, tenemos que aprender que vamos a crecer en una forma u otra, ¿verdad? En efecto, espiritualmente vamos a crecer, obedecer lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Lo que leemos en la palabra, no solamente leerlo, sino también obedecer la palabra y mantenernos en el Evangelio, aleluya. De esa forma adquirimos esa victoria en Cristo Jesús. Cuando somos salvos, todo cambia. Sin embargo, el cambio es paulatino. Las cosas cambian a su debido tiempo. Al enfrentar el desafío inevitable, ciertamente, por la obra del Espíritu Santo, el creyente es una nueva criatura en Cristo. Un resultado de esta nueva creación es el conflicto inevitable entre nuestra nueva naturaleza y la naturaleza vieja, ese viejo hombre, ¿verdad? Siempre estamos en guerra con él. Tal choque de naturaleza existirá a lo largo de nuestras vidas. Pero tendremos victoria si nos ocupamos en fortalecer la nueva criatura. Si nos fortalecemos en la palabra, en el ayuno y en la oración, ahí es que adquirimos la victoria. Desechando todas las malas actitudes, ¿verdad? Y todo lo malo que había en nosotros, poco a poco vamos a ir entrando, tendremos esa victoria. Si Jesús venció, nosotros también lo podremos hacer. Jesús venció hasta el final. Jesús pasó de todo, ¿verdad? Crucificaron, antes de crucificaron, lo latigaron, lo escupieron, lo golpearon, sufrió muchísimo antes de ir a la cruz por amor a nosotros. Así que nosotros tenemos que también, Dios le bendiga, Pastor Miguel y la visita, Dios le bendiga. Nosotros también tenemos que luchar hasta el final. La vida cristiana no es algo que podamos mantener con nuestras propias fuerzas. No importa cuáles promesas hagamos o cuánto nos esforcemos, siempre será insuficiente, porque no es por nuestras propias fuerzas, es por las fuerzas del Señor. Nuestra humanidad es incapaz de alcanzar y mantener ciertas cosas, ¿verdad? Pero cuando estamos fortalecidos en el Señor, podemos adquirir esa fortaleza. Dios nos da la victoria en nuestras batallas espirituales a través del Espíritu Santo. Esto es importante, ¿verdad? Que lo creamos, que a través del Espíritu Santo es que nosotros adquirimos nuestra victoria, no por nuestras propias fuerzas, no por lo que nosotros prometemos, sino es por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a pedirle a nuestra hermana Lorena, a pedirle a nuestra hermana Lorena que nos lea Romanos 8, 13, del 13 al 17. Santo. Romanos 8, del 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, aleluya, santo. ¿Verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que morimos al viejo hombre y es Cristo en nosotros. Amén.
como les dije anteriormente, si Jesús padeció, nosotros también vamos a padecer. O sea que no podemos presentar un evangelio de todo muy bonito, porque también nosotros vamos a padecer. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Así que nos toca alguito, pero nosotros estamos fortalecidos en que siempre vamos a salir en victoria, vamos a tener la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Pablo comenzó 2 de Corintios comunicándose a nivel personal su mansedumbre, arraigada en su devoción en Cristo. Llevó a sus amigos a describirlos como débil y provisto de fuerza. Lo consideran una persona débil y provisto de fuerza, ¿verdad? En su comunicación, como se comunicaba. Note cómo Pablo corrigió esta noción de lo que pensaban de él. Su tono y su enfoque en presencia de ellos reflejaba la mansedumbre y la humildad en Cristo, no las actitudes del mundo. O sea, lo consideran una persona débil y frágil, mas sin embargo, él era la mansedumbre y la humildad, ¿verdad?, que él tenía en Cristo, no era que fuera débil. Pablo dejó en claro que prefería la mansedumbre a la fuerza. Amén. Una definición de mansedumbre es fuerza bajo control. De eso nos ha estado hablando, ¿verdad?, nuestro pastor, ¿verdad? Tenemos fuerza, pero tenemos que usarla bajo control. No podemos ir por nuestra propia control, ¿verdad?, porque vamos a enfurecernos, vamos a enojarnos, y las cosas las vamos a hacer a nuestra manera. Pero cuando tenemos esa mansedumbre de hacer las cosas bajo el control de nuestro Señor, eso nos da la victoria, que es el tema de esta clase. Amén. Con toda mansedumbre, Pablo los incitó a corregir su manera de vivir. De lo contrario, mostraría firmeza en su próxima visita. O sea que él ahí demostró, ¿verdad?, que él tenía ese control, él tenía esa seguridad porque la había adquirido a través de lo que creía. Que el hecho de que él fuera una persona humilde, hablara bajito y fuera de un temple, ¿verdad?, tranquilo, no quería decir que no se fuera a hacer lo que se tenía que hacer. Fíjese que él les dijo, la próxima vez que yo venga, vamos a arreglar el asunto si las cosas no son así, ¿verdad? El cuidado con que respondió es un buen ejemplo de cómo el cristiano debe interactuar en los conflictos. Qué difícil se nos hace, ¿verdad? Y cuando tenemos temperamentos, ¿verdad?, que son eléctricos, como yo digo, se nos hace difícil. Pero es un trabajo del Espíritu Santo y poco a poco el Espíritu Santo va trabajando con nosotros. Pablo usó la idea de un ejército para ilustrar la importancia en su enfoque en la benignidad. El creyente tiene batallas espirituales en este mundo, pero no debe pelear usando tácticas y armas humanas, sino tácticas y armas espirituales, ¿verdad? La lucha de nosotros no es contra carne, sino es contra principados, y nosotros tenemos que luchar espiritualmente, usar las armas espirituales. Debemos reconocer, como afirmó Pablo, en que las armas de las batallas espirituales son únicas. No tenemos la victoria espiritual confiando en nuestras propias declaraciones o acciones audaces. Tal victoria no es un asunto de ganar mediante el razonamiento humano. No ganamos por razonamiento humano. Hermanos, estamos en una clase bíblica que si alguno tiene argumentar algo, puede alzar la mano y nuestra hermana Leo va corriendo y le da el micrófono. Amén. Así que no se sienta tímido en hacer algún argumento. Ni a través del carisma personal. O sea, esto no se trata de nosotros, ni de lo que nosotros podamos hacer, ni de lo carismático que seamos, ¿verdad? Se trata de lo que el Señor va a hacer, quiere hacer y se hará. Amén. La victoria viene del Señor porque la batalla se gana con armas que son poderosas en Dios. Aleluya. Si tenemos que luchar y ser victoriosos, tenemos que reconocer que esa fortaleza proviene únicamente de Dios. Amén. El Señor Jesucristo vino, murió y dijo que nosotros haríamos cosas mayores
que Él, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que es a través de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor. Y tenemos que reconocer que si no oramos, no ayunamos, no buscamos la presencia de Dios, pues nada vamos a poder hacer, ¿verdad? Aunque estemos ejerciendo algún liderazgo, si no hacemos esas cosas que son claves para un cristiano, que es orar, ayunar y leer la palabra, ¿verdad? En vano pues trabajamos, porque tiene que haber esa fortaleza que proviene de esas cosas que hacemos, amén. Vamos a estar en una batalla espiritual constante, ¿verdad? Voy a estar leyendo 2 de Corintios 10, del 5 al 6. Del 5 al 6. Me toca a mí, ¿verdad? 2 de Corintios, no, esa la leo yo, Teresita, yo te digo ya mismo por cuál me vas a leer. 2 de Corintios 10, del 5 al 6. La pueden ir buscando para que la lean. Es bueno que siempre lo busquen. Siempre les digo que cuando escuchan alguna predicación, algún estudio, siempre busquen los textos, ¿verdad? La fe viene por el oír y por el oír la palabra. Aleluya. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aleluya. Estamos en batalla espiritual. Y esta batalla no puede ganarse con armas terrenales. Las mentes más brillantes del mundo no pueden igualar el ingenio del enemigo en nuestra alma y ningún ejército en la tierra puede vencerlo. Sin embargo, cuando los creyentes son investidos del poder del Espíritu Santo y usan las armas que Dios nos proporciona, la victoria está asegurada. Aleluya. A través de nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos la victoria, aleluya. Si bien Pablo no identificó específicamente las armas de la guerra espiritual en 2 de Corintios, sí habla de ellas en otras partes de sus epístolas de los Corintios. Teresita, si me puedes buscar, 1 de Corintios 1, del 17 al 25, y Mari, 2 de Corintios 4, del 1 al 6. Primera de Corintios 1, 17, 25. Si Mari lo encontró primero, puede leerlo. Cualquiera de las dos, me alza la mano y me deja saber. 2 de Corintios 4, del 1 al 6. Mari, lee tú primero. Las armas espirituales tienen su fundamento en el mensaje del Evangelio. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento
de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén, amén. ¿Verdad? Aquí nuestra hermana María leyó que no es por nuestra astucia. Por más astutos que seamos, nada puede suceder si Dios no está en el asunto. ¿Lo encontraste, Teresita? Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios 1, 17 al 25. Santo. El Evangelio tiene poder para destruir los argumentos mundanos que se oponen al conocimiento de Dios. Estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? La piedad piadosa derriba estos argumentos vanos y engañosos. Además, tal enseñanza tiene su raíz en el orgullo humano. El pueblo de Dios debe ver la proclamación de la palabra como una batalla espiritual. Santo. Primera de Corintios, ¿qué? Disculpa. Primera de Corintios 1, del 17 al 25. Santo. La base del argumento de Pablo entonces es mucho más que debates y argumentos filosóficos. Pablo estaba decidido a derrotar todas las enseñanzas impías y promulgaría disciplina sobre aquellos que presentaran tales enseñanzas. Una vez que los corintios se mostraban dispuestos a escuchar la verdad, Pablo enfrentaría con firmeza a los falsos maestros. O sea, aquí Pablo está hablando sobre, ¿verdad?, estas personas que por orgullo, por su propia astucia, presentaban estas enseñanzas, estas doctrinas falsas. Y él estaba dispuesto, ¿verdad? Si el pueblo estaba dispuesto a escuchar la verdad que él había enseñado, ¿verdad? Él estaba dispuesto a enfrentar con firmeza a estos falsos maestros. Vamos a oír a nuestra hermana Teresita, que nos va a leer Primera de Corintios 1, del 17 al 25. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierden, pero a lo que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está? ¿Pueden leerlo hasta ahí? Teresita, termina ese texto. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los
gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y los vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por el estar vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, justificación, santificación. ¿Por dónde va, Teresita? ¿Por qué texto? Sí. Sí. Pero nada, vamos a darle gracias a Teresita. Así mismo, ella voy por el Hasta ahí, hasta ahí. Yo dije, nos va a leer la Biblia. Santo. Dios es bueno, ¿verdad? Era palabra que había que escuchar, ¿verdad? Y ella siguió leyendo, aleluya. Aquí nos dice, ¿verdad?, que nosotros principalmente, el bautismo es muy importante, pero nosotros somos llamados a evangelizar, ¿verdad? No con palabra humana, sino que no hagamos vana la cruz, ¿verdad? Que tengamos siempre sabiendo que la cruz de Cristo, ¿verdad?, es la que nos lleva al Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, Dios siempre tiene el poder. Ahora vamos a estar leyendo 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios 10, del 5 y el 6. Aleluya. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda obediencia, cual vuestra obediencia sea perfecta. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Pablo se identificó, como dije anteriormente, con las armas de guerra espiritual, ¿verdad? Yo creo que ya vimos eso. Vamos a Colosenses 2, 9 al 10. Discúlpeme, es que me quedé conectada con Teresita. Vamos a Colosenses. Gloria a Dios, aleluya. Recordando que está en la clase de la escuela bíblica de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13, en Santa Juanita, en primera sección, nuestro pastor Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Merende. Colosenses 9 y 10.
Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya, gloria a Dios. Vivir en este mundo conlleva dificultades que podrían desanimarnos, a menos que reconozcamos que Cristo vive en nosotros. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Que a diario recibimos diferentes, ¿verdad?, formas en que somos desanimados. Aleluya. Él es la cabeza de todo principado y potestad. No tenemos que acobardarnos ante el enemigo porque tenemos la autoridad en Cristo. Muchas veces en nuestro diario divino nos pasa eso, santo, y entonces nosotros nos sentimos desanimados, pero tenemos que recordar, es algo, ¿verdad?, que en esta iglesia se habla mucho. Tenemos que recordar que tenemos el poder en Jesucristo. Hay muchas filosofías actualmente que son contrarias al cristianismo. Algunas de estas son similares o incluso tienen sus raíces en falsas enseñanzas que se propagan en tiempos del Nuevo Testamento. Una de estas fue el gnosticismo. Y Pablo enfrenta una forma temprana de esto en la carta a los Colosenses. Esta falsa enseñanza prometía un conocimiento espiritual secreto y especial en aquellos que supuestamente fueran iluminados por Dios. O sea, que supuestamente eran iluminados por Dios y ellos tenían la verdad y podían hablarla. Note la declaración de Pablo en Colosenses 1:9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Dónde adquirimos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual? ¿Alguno me podría decir? Para animarlos a participar. ¿Dónde adquirimos esa inteligencia y esa sabiduría? A través de la palabra. A través de la palabra, en la lectura de la palabra. Aleluya. En respuesta de una filosofía humana, Dios nos da todo lo que necesitamos en Cristo. Las falsas enseñanzas que enfrentaron los colosenses, así como muchos creyentes hoy, depende de las ideas y filosofías humanas más que la revelación de las Escrituras. Lamentablemente, ¿verdad? Hoy en día la palabra se lleva con ideas humanas y filosofías humanas más de lo que es el estudio de la palabra. Y como dice nuestro pastor, no solamente leerla, y estamos hablando de eso en el ensayo de la adoración, no solamente leerla, sino meditar en ellas. Y meditar en ellas no es ni pensarla. Meditar en ella es leerla, buscar, escudriñar la palabra y sobre todo orar al Señor para que nos dé revelación de esa palabra. Aun cuando estas falsas enseñanzas a veces tuercen la palabra de Dios, en pocas palabras, en las enseñanzas de Cristo, la realidad en su vida, o sea, la realidad, aunque estas enseñanzas a veces tuercen la realidad de lo que es la palabra, nosotros tenemos que estar conscientes que la vida de Cristo fue vivir, morir, resucitar, y lo esperamos. Amén. No podemos quitar de nuestra mente ni de nuestro entendimiento que eso es así. Cristo nació, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y nosotros le esperamos y le veremos y nos iremos con Él. Aleluya. Esa es la esperanza de todo creyente, independientemente de cualquier enseñanza y de lo que puedan estar diciendo. Nosotros tenemos que tener ese fundamento en Cristo. Amén. Adquirimos un estilo de vida, ¿verdad?, cuando venimos a los pies de Cristo, y en este estilo de vida tiene que haber la lectura de la palabra para que podamos tener ese conocimiento, dado que Jesucristo es la plenitud y la deidad en forma corporal. Él es la fuente de todo lo que creemos y es necesario. Estamos completos en Cristo Jesús. Aleluya. Esto es como una barca, ¿verdad?, que está equipada para un viaje. Nosotros también tenemos que estar equipados para ese viaje.
Ese viaje que cuando Cristo venga nosotros nos iremos con Él, encontraremos todo lo que necesitamos en Cristo. Ningún poder puede arrebatarnos eso que tenemos en Cristo Jesús. Somos coherederos de nuestro Señor. Él nos ha dado la libertad y esa libertad es para escoger cualquiera de los caminos, ¿verdad? Hay dos caminos, no hay un camino de por medio. Está seguir a Cristo, ¿verdad? O el enemigo. Y el Señor nos da esa libertad de que nosotros podamos escoger. Pablo, en una maravillosa descripción de lo que significa tener esa plenitud y esa integridad en Cristo, lo vemos en el verso 10. Hemos experimentado la ruptura del poder de la naturaleza pecaminosa. O sea, nosotros podemos ver en nosotros mismos cómo el Señor trabaja con el ser humano, ¿verdad? Cómo trabaja cuando nosotros nos entregamos al Señor, porque si no, Él no puede hacer nada, Él es todo un caballero. Por eso nos da esa, que tenemos que decidir esa forma de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, es una decisión. Y Él nos da el poder de nosotros mismos, poder experimentar que ese viejo hombre quedó fuera, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, aleluya. Los poderes espirituales son desarmados. Vamos a ir a Colosenses 2, aquí mismo donde estamos, el 11 al 15. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí no hubo mano humana, ¿verdad? Eso a través de Cristo echamos fuera el pecado. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, y mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, aleluya, anulando el acto de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contrario, quitando de en medio y clavándolos en la cruz, y despojando de los principados despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos sabemos, amén, que la palabra dice, ¿verdad?, que Cristo vino para deshacer las obras del enemigo. Aleluya, ¿cuánto lo creemos? Amén. Así que tenemos esa victoria en Jesús, que Él fue a la cruz y a través de la crucifixión Él hizo, ¿verdad?, que nosotros fuéramos triunfantes ante el enemigo. Una clave para ganar la batalla es desarmar al enemigo. Cuando nos identificamos como Cristo y procuramos obedecer en todo lo que hacemos, desarmando al enemigo de nuestras vidas, ¿verdad? Aquí voy a hacer un alto. Todos sabemos, ¿verdad?, que vivimos el día a día enfrentando tentaciones y enfrentando diferentes situaciones, y está en nosotros, ¿verdad? El Señor nos dio esa potestad y ese poder para nosotros desechar toda la dardos del enemigo y servirle al Señor, a Cristo, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos la clave para desarmar al enemigo, en la obediencia a Cristo. Comenzamos con Abraham. Vemos la circunstancia como una señal del pacto de Dios con su pueblo, y esto continuó en la ley, en Levítico. La circuncisión hablaba de la relación de Israel con Dios y de su condición de pueblo armado que renunció a los pecados para prácticamente las naciones que los rodeaban. O sea, eso era algo que ellos hacían, que era, pues, humanamente que lo hacían, se circuncidaban, ¿verdad? Pero nosotros no nos tenemos que circuncidar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos a Cristo, aleluya, quien Él hizo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad?, para que nosotros fuéramos parte de ese cuerpo
de Cristo. Pablo dijo que hemos experimentado la circuncisión espiritual del corazón. Amén. ¿Podemos entender eso? Es en el corazón donde somos circuncidados. Es en el corazón en lo que entendemos, en lo que creemos, en nuestra fe, nuestras acciones también. Amén. Los cristianos somos un pueblo santo, llamado a despojarnos de la naturaleza pecaminosa y a vivir en completa obediencia con el Señor. Esto solo puede ocurrir mediante el poder de Dios. Somos santos a través del poder de Dios. Es la obra del Espíritu, pero requiere la participación humana. O sea, nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. El Espíritu no puede trabajar solo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, seguir al Espíritu. El bautismo en agua, como se menciona en Colosenses, es una declaración pública de la identificación del creyente con Jesús como el único que limpia y sana. Amén. Esto es una declaración pública cuando nos bautizamos, como que creemos que Jesucristo es el que nos limpia de todo pecado y nos sana de toda enfermedad. Es una declaración externa de una obra interna en el Espíritu. Nosotros lo vemos, pero es una transformación interna. Los cristianos declaran que han muerto al pecado y han sido sepultados y ahora son resucitados con Jesús en una nueva vida. Aleluya. Ahora vamos a estar en la parte 3, que es someteos a Dios y resistir al diablo. Humillarnos ante Dios. Santiago 4, 10. Vamos a estar leyendo. Sí, perdón. Te vi que saliste de allá. ¿Sí? Para que se oiga claro que estábamos medio. Es que quería, de esa parte que dijiste de la circuncisión del corazón, nosotros como iglesia lo decimos y estamos acostumbrados a decirlos, pero se necesita aclarar ciertos puntos. Cuando se hace la circuncisión es un pacto. Poniéndolo a hoy en día es un contrato. El lenguaje de hoy en día, hacerse la circuncisión era un contrato, por ponerlo así. Realmente es un pacto en el que la persona iba a dejar de vivir, de adorar los dioses que adoraba, de tener la vida que tenía, para entonces ser, en este caso, pueblo de Dios. O sea, el Señor le dio la oportunidad, si alguien de afuera quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que circuncidarse. Esa era la señal para decir, mira, yo pertenezco al pueblo de Dios. Yo pertenezco a Israel en ese tiempo. Cuando aquí Pablo está hablando de la circuncisión del corazón, él bien lo menciona en la palabra, de que no es circuncisión de mano, o sea, no es lo que pasa físicamente. Tú no eres hijo de Dios porque tú vas a la iglesia, o porque tú te vistes de cierta manera, o porque tú actúas de cierta manera, o porque tienes una Biblia debajo del hombro. Del brazo. Gracias. La circuncisión que se hace del corazón, que es cuando tú te arrepientes y tú decides vivir a Cristo, se hace del corazón, quiere decir que tú estás cogiendo un pacto, un contrato, por ponerlo para poder entenderlo mejor, en el cual yo voy a dejar de vivir para mí para vivir para Él. Yo voy a dejar de buscar mis metas para buscar sus metas. Yo voy a dejar de pensar en mí para pensar, Señor, ¿qué tú quieres? Entonces, por eso dice que es del corazón, porque se hacía, acá hablando los judíos, Pablo, ellos se hacían la circuncisión de mano, o sea, se circuncidaban y tenían la señal física, pero actuaban como
¿cómo se le dice? ¿Cómo es que ellos decían? Gentiles, no es la palabra que estoy buscando, pero no actuaban como hijos de Dios. Y muchas veces pasa eso, muchas veces las personas creen que tenemos que físicamente, no, porque yo estoy yendo a la iglesia, porque o que tengo una membresía, o que tengo un ministerio, o que X o Y cosa, tengo 3 Biblias en casa, o tengo un doctorado en teología. Y no es lo que tú tengas físicamente, porque no es con sabiduría humana, es con sabiduría espiritual. Pero si tú no haces ese pacto, pues yo puedo tener ministerio y tener una iglesia y tener 5 doctorados en teología y catología y todas las guías que hay, y no ser agradable ante el Señor, no tener una circuncisión de corazón, o sea, no tener un pacto del Señor, yo vivo para ti, no vivo para mí. Tomas mis emociones porque es para ti que yo tengo que vivir, yo tengo que reflejar quién tú eres donde quiera que me paro, y no es mírenme, yo soy el ministro o la ministra tal. ¿Entendieron esa parte? Ok. Santo. Gloria a Dios, santo. Vamos entonces, y la hora, ¿entendieron, verdad? Lo que es circuncidado en el corazón, aleluya. No hay una mejor explicación. Gracias, hermana Noelia. Vamos a la parte de someteos a Dios y resistir al diablo, humillados ante Dios. Santiago 4, del 4 al 10, dice: oh alma mía adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O sabéis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios: resistir a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, pues vuestras risas se convierten en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Todos sabemos que la amistad con el mundo es adulterio espiritual. En el Antiguo Testamento los profetas confrontaban al pueblo de Dios en ese sentido. En Deuteronomio 31, el mismo Dios habla a Moisés por el enojo del pueblo que le dio la espalda. Yo creo que Isaías iba a argumentar. Santo. La amistad con el mundo es infidelidad a Dios. Un día nos comprometimos a consagrarnos a Dios. Le voy a pedir a Marisela, que nos lea Isaías 54, 5 y Jeremías 3:20, Jorge Cortés. A Olga, a la hermana de Olga, perdón. Isaías 54, 5 y Jorge Cortés, Jeremías 3:20, perdón. Aleluya. Ok, pues para seguir la clase, está bien, Jorge, lee, si pueden pasar acá, sí, lo leen alto. Pero como tal cosa infiel, abandona a su compañero, así prevaricaréis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová.
Amén. O sea, lo está comparando con la esposa infiel. ¿Por qué? Porque omitimos la palabra, ¿verdad? Se omitía la palabra. El pueblo de Israel estaba en pecado porque omitía la palabra. Mari. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Aleluya. Dios es el esposo de la iglesia, ¿verdad? Dios de toda la tierra. Por eso lo compara con el matrimonio, ¿verdad? Con el esposo y la esposa, que fueron infiel el pueblo porque omitían la palabra, no se dejaban llevar por la palabra, estaban en desobediencia. Dios no quiere que seamos amigos del mundo, sus placeres y maldad. Dios no quiere eso para su pueblo. El pueblo de Dios intenta dividir su afecto entre Dios único y los dioses paganos, ¿verdad? Ese era el pueblo de Israel, pero podemos ver en estos tiempos, ¿verdad? Como también a veces queremos servirle al Señor, pero también queremos disfrutar de las cosas del mundo, amén. Y disfrutar, no quiero que malinterpreten, ¿verdad? No es que no podamos disfrutar de todo lo hermoso que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En esta tierra, pero sí tenemos que hacerlo con sabiduría, porque todo es ilícito, mas no todo nos conviene. Y nosotros como cristianos sabemos lo que podemos y no podemos hacer y cómo debemos de comportarnos. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, porque Él es un Dios celoso. ¿Qué es la amistad con el mundo? Yo encontré aquí 2 órdenes secretas que exigen juramentos religiosos que no son bíblicos, ¿verdad? Cuando tenemos que jurar o vamos a un sitio, nos hacen jurar sobre cosas que no son bíblicas. Para dar un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas sectas que juran con la Biblia, mas sin embargo sus enseñanzas no van conforme a la Biblia. Amén. Esa es una de las amistades, de la amistad, de lo que podemos considerar amistad con el mundo, asociado con la incredulidad. Mateo 5, 33, 37 dice: no jurar por nada en el cielo donde está el Señor, ni en la tierra donde están los pies de nuestro Señor, ¿verdad? Que su sí sea sí y que su no sea no. Así que nosotros tenemos que comportarnos como cristianos en esta manera. En 2 Corintios 6, 14, que todos, ¿verdad?, lo sabemos, el yugo desigual. El yugo desigual no solamente es tener alguna relación con una persona que no sea de cristiana, sino también entre los mismos cristianos, ¿verdad? Cuando hacemos yugos desiguales, no solamente como pareja, sino en diferentes formas, trabajar con una persona, ¿verdad? Hacer algún trabajo para el Señor y no estar de acuerdo, están en yugo desigual porque no están de acuerdo, amén. Así que tenemos que estar dirigidos por la palabra. Tenemos que separarnos del mundo. ¿Quién me puede leer 2 Corintios 6, 17 y 18? Samuel, puedes leer, Samuel es invitado, pero vamos a ponerlo a trabajar para el Señor. 2 Corintios 6, 17, 18. Al final. Samuel, puedes alzar la mano para que Leo vaya. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. No toques lo inmundo. ¿Qué es lo inmundo? Todo lo que no está bajo el dominio de Dios, ¿verdad? Eso es lo inmundo. Aleluya. Tenemos que ser fiel a Cristo. ¿Quién me puede leer Mateo 6, 24? Diana, ¿quieres leerlo? Mateo 6, 24. No se puede servir a dos señores. Aleluya.
ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén, amén, amén. Gracias, Diana. Dios te bendiga mucho. Vamos ahora rapidito a ver 7 claves para alinearnos con Dios y encontrar una satisfacción genuina, piedosa y personal. La primera es humillarse o someterse ante Dios. Como cristianos debemos someternos a Dios, humillarnos ante Él, reconociendo su autoridad, soberanía y decidiendo vivir conforme a la voluntad de Dios y sus propósitos en nuestras vidas. La segunda es resistir al diablo. El diablo tratará de volvernos atrás, a menudo nos tentará en áreas de debilidad personal, una actividad, ambiente o pensamiento. Resistir la tentación puede ser difícil, pero es más fácil si sometemos esas áreas a Dios y reconocemos que una relación con Dios es más importante que la relación personal temporal que se busca en el propósito equivocado. La tercera clave es acercarnos a Dios. Dios promete que nunca dejará o desamparará a los creyentes. En Hebreos 13:5 dice que contentos con lo que tenemos, ¿verdad? Siempre estará con nosotros. Si el creyente que se ha desviado renuncia a sus deseos y busca a Dios, Él estará allí y lo recibirá y restaurará su relación con Él. Aleluya. Cuarta, el cristiano debe limpiar sus manos. Imaginemos a un agricultor después de haber labrado la tierra, ¿verdad? Seguramente necesitará lavar sus manos de la misma manera cuando las personas buscan satisfacer lo que ofrece el mundo. Cuando vienen a Cristo, ¿verdad? Tienen que lavar sus pecados. Aleluya. La próxima sería purificar nuestros corazones. Tiene que ver mucho con lo que habló la hermana Noelia. El asiento en nuestros afectos. No debemos ser de doble ánimo cuando se trata de nuestra lealtad. Dios no quiere compartir nuestro afecto, debemos de seguirlo solo a Él. En la sexta es lamentar y llorar por nuestros pecados. Santiago señaló que el cristiano debe reconocer que la duplicación de ánimo afecta su relación con Dios. Quien verdaderamente ama a Dios entiende que la amistad con el mundo solo trae dolor porque interrumpe la comunión con Dios. Aleluya. La clave final es humildes ante Dios. La humildad lleva a la sumisión. Con frecuencia el ser humano cree que debe saber lo que es mejor para su vida.
pero la persona que ama a Dios somete humildemente su vida a Él. La sincera humildad requiere genuina confianza en Dios. Ser orgulloso no nos ayuda a orar, a encontrar la presencia del Señor, ni considerar la gracia de Dios. El que busca con altivez su honra y la estimación de los demás se priva de la ayuda de Dios, porque lo está haciendo con su propia fuerza, ¿verdad? Para agradar a los demás, no agradar a Dios. Por el contrario, el humilde se somete, ora en todo tiempo, entrega toda su vida al Señor. Dios en lo secreto, él busca de Dios en lo secreto y Dios lo exalta en público. Así, hermanos, que para terminar, humillados ante Dios y Él nos exaltará, leyendo la palabra, buscando la presencia del Señor. La victoria solamente es posible si nos fortalecemos genuinamente en el Señor. Si servimos a un Dios, tenemos unas almas, pero esas almas son espirituales, no son carnales. El poder que necesitamos lo tenemos en el Espíritu Santo para luchar contra el enemigo de nuestras almas. Aleluya, gloria a Dios. Hasta aquí la clase, ¿verdad? Recordando que nuestra victoria está siempre en Cristo Jesús. Se ve bella la iglesia hoy, preciosa. Ahora vamos a tener un receso de 10 minutitos para entonces comenzar la adoración y la predicación. Aleluya. Dios les bendiga y Dios les guarde.